Y ahora pasamos a la proclamación de la palabra. Ahora sí, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 7, les pido que busquen el capítulo 7 para que leamos del versículo 7 al 25. Al 25. Entonces vamos a leerlo de manera alternada. Leo el primer versículo, el 7, y nos vamos siguiendo hasta que juntos leamos el versículo 25. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pues, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda la codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para la muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no debo hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Respondamos ahora con el himno 40. De la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, himno 40, abre mis ojos para ver, por Clara Scott, traducción por Eleazar Z. Pérez. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Dame la clave de tu saber, tu voluntad sabré, mi rey. Humildemente espero yo.
combate entre la carne y el espíritu. Estemos atentos para escuchar la palabra. Algunos hermanos que están allá afuera, hermanos, aquí Hay hay espacio. algunos lugares que pueden ocupar. Entre tanto, hermanos, vamos a buscar también la palabra del Señor que nos ocupará hoy junto con el pasaje que ya hemos leído. Buscamos en el libro a los Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, para leer en el capítulo 5 los versículos 16 al 26. La última parte de este capítulo 5. Y vamos a leerlo, aunque es también una porción no muy extensa, lo vamos a leer alternadamente. Dice la palabra de nuestro Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritando los unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Bendito Dios y Padre, tu palabra es la que hemos leído. Esta palabra, Señor, que has ordenado que sea enseñada, que sea el único fundamento sobre el cual seamos edificados. Por eso, Señor, al momento de leerla y ahora de exponerla, pedimos, Señor, tú nos dirijas, de manera que sea tu palabra la que fielmente sea comunicada y no nuestros pensamientos, Señor. Rogamos esta bendición y gracias por tenernos en esta hora siempre, Señor, bendecidos con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomemos, hermanos, nuestros lugares. Nos hemos dilatado un poquito, hermanos, en el capítulo 7 de Romanos, en la parte particularmente esta final en la que el apóstol Pablo está hablando acerca de la ley y cómo debemos entenderla adecuadamente. Desde el principio, casi el principio de esta carta, la ley ha sido un tema que ha tratado el apóstol Pablo. Y teniendo en cuenta el contexto, es lógico que lo haga, puesto que se está dirigiendo a algunos judíos que son parte de la iglesia de Jesucristo y han desarrollado una visión de la ley que no corresponde a la verdad. Han hecho de la ley un medio por el cual buscar su justificación, y al buscar su propia justificación acerca de su propia elaborando su propia justicia, lo cual buscan hacer
cumpliendo en obras, lo que conocemos más popularmente como la salvación por obras, se han alejado del propósito original de la ley, que la ley no salva. Pablo ha dicho ya insistiendo este punto, de manera que la confianza del cristiano no está en la ley, no se justifica el cristiano en la ley, sino que la ley ha sido dada para propósitos muy particulares y que Pablo ha expuesto precisamente en esta parte, iniciando por decirnos que el primer propósito de la ley ha sido denunciar el pecado, porque donde no hay ley, dice, no hay pecado. Y nosotros, sin conocimiento de la ley, tampoco teníamos conocimiento del pecado. Eso es lo que sucede con cualquier persona que ignora la palabra de Dios, que ignora la ley de Dios. Desde su propia perspectiva todo está bien. Todo lo que hace está bien. No es bueno ni es malo. Y por eso se justifica a sí mismo. Es solamente cuando viene la ley, cuando somos confrontados con la ley, que nos damos cuenta de nuestro pecado. Por eso ha dicho Pablo, la ley me mató. Porque es frente a la ley que entonces mi pecado se hace evidente. Es frente a la ley que entonces encuentro que soy culpable. Y la ley dice, siguiendo el capítulo 18 de Ezequiel, el alma que pecare, esa morir. En segundo lugar, el pecado, o la ley, perdón, tiene como propósito evidenciar la dureza de los corazones sin Cristo. Porque cuando el apóstol Pablo se pregunta por qué los judíos no corren a abrazar a nuestro Señor Jesucristo, puesto que Él es el Mesías, y por qué no le reconocen, también pregunta, es que algo falló, pero ¿qué es lo que falló? ¿Acaso falló la palabra? Y él mismo responde, no, la palabra no ha fallado, sino que también el Señor a través de su palabra evidencia nuestra rebeldía, de manera que hace también nuestra condenación justa. Porque algunos se han preguntado, ¿por qué si Dios puede salvar a todos, no los salva? Y algunos llegan a enojarse contra Dios diciendo, Señor, ¿por qué los condenas? Dios no es injusto con nadie, sino que Dios hace evidente que fuimos nosotros que nos apartamos de Él, y se hace evidente la dureza de nuestro corazón. Y en tercer lugar, la ley tiene como propósito enseñarnos la justicia de Dios, lo que es correcto. La ley tiene como propósito indicarnos cómo debemos vivir a los cristianos. Por eso hemos mencionado que el carácter de la ley es direccional, el carácter de la ley escrita. La escritura tiene ese propósito, por lo tanto no hacemos un uso supersticioso de la escritura. Como en alguna ocasión he relatado que en cierto lugar había un enfermo, y en ese momento el hermano recibió esa noticia de que una persona estaba enferma, y los familiares querían pues que esa persona sanara. Y entonces buscaron a un hermano para que orara por ellos. Y en esa ocasión estaba un visitante, un evangelista que pasaba por ahí, y escuchó, y entonces dijeron, pues vamos a visitar a la persona que está enferma para que oremos por ella. Pero en ese momento, el que era o se presentó como evangelista, preguntó a la familia si tenían Biblias. La gente, los hermanos, respondieron sí. Pidió entonces que las trajeran. Y habiendo traído las Biblias, y estando junto al enfermo en su lecho, tomó las Biblias y le puso uno en la frente, una Biblia en la frente, una Biblia en cada mano, una Biblia en su vientre y una Biblia en los pies.
para que sanara a aquel enfermo. Ese no es el uso de la Escritura. Es un uso supersticioso, es una visión supersticiosa. Dios nos ha dado la Biblia para que aprendamos, para que conozcamos, para que tengamos conocimiento, para que tengamos discernimiento de la voluntad de Dios y conduzcamos nuestros caminos. Ahora, para que no equivoquemos, el apóstol Pablo ahora nos enseña en esta tercera parte de este capítulo acerca de la antítesis religiosa que traspasa el corazón mismo del creyente. Porque a la luz de lo que hemos visto, hermanos, podemos sí decir, experimentamos ya lo que el apóstol Pablo dice de lo que es vivir sin Dios y sin esperanza en el mundo. Eso ya lo conocemos, porque eso ya lo vivimos. Podemos mirar hacia atrás y recordar cómo vivíamos sin conocer a Cristo, sin conocer su palabra. También ya sabemos lo que es la redención en Cristo Jesús, porque entonces, como el apóstol Pablo dice, Dios por su gracia ha regenerado nuestro corazón y nos ha permitido ver y confesar, como lo hizo el apóstol Pedro, mirando a Cristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También todos nosotros experimentamos, como el apóstol va a plantear aquí, que ahora queremos el bien que la Escritura dice. Pero también todos encontramos, hermanos, que tenemos un conflicto en nuestro corazón. Que queriendo hacer el bien que la palabra nos dice, encontramos que no lo hacemos, sino que es más fácil hacer el mal que no queremos que el bien que sabemos y anhelamos. Y en ocasiones esto se evidencia cuando participamos del sacramento de la Cena del Señor. Hay hermanos que se privan de participar del sacramento. Y son hermanos que han sido tocados por un verdadero celo en la palabra del Señor. ¿Y por qué no participan? No es por menosprecio, no es por rebeldía, sino por un profundo sentimiento de su pecado. Y hermanos han dicho: no participé, pastor, porque no soy perfecto, porque preparándome para tomar lugar en la cena del Señor, he sido afligido porque me he dado cuenta de mis pecados y no puedo, y lucho, hermanos, pero no puedo, tropiezo, y por eso creo que no soy digno de participar de la mesa del Señor. Mi respuesta a tales hermanos ha sido: pues precisamente por eso es que debe participar de la mesa del Señor, porque solo el que verdaderamente ha experimentado la gracia de Dios en Cristo es consciente de la lucha en la cual se encuentra ahora, ese conflicto que traspasa el mismo corazón del creyente, porque ahora, sabiendo lo que es bueno por la palabra de Dios, también se da cuenta de que no es perfecto, de que anhela hacer el bien, pero ve en su corazón también faltas. Y aquí es a donde va el apóstol Pablo, precisamente a partir del versículo 14. Entendiendo que primero la ley es espiritual. La ley no es para ser tratada de una manera mágica o supersticiosa, como lo hemos dicho, o como lo hacían los judíos, pensando que Dios nos dio la ley para que nosotros nos salvemos a nosotros mismos por medio del cumplimiento estricto de la ley. Para empezar, una y otra vez, la ley nos demuestra que no la podemos cumplir. Que supongamos que ya llegamos hasta el mandamiento 7, pero tropezamos en el 8.
Y siendo culpables del 8, somos culpables de los anteriores 7. Entonces, nos damos cuenta que no podemos. Pero debemos saber esto, que la ley es espiritual, dice el apóstol Pablo, versículo 14. Mas yo, evidenciando a sí mismo, soy carnal, vendido al pecado. De principio, definamos el término carne, o carnal, o terrenal. Porque podemos definir estos términos dependiendo de una cosmovisión dualista. Y si lo hacemos así, entonces vamos a tomar estos términos como significando el solo hecho de que existimos como seres físicos. Y concluiremos que el solo hecho de existir así es malo, porque entonces la materia es mala y todo lo que tiene que ver con lo material y lo físico es malo. En contraposición a eso se pone el espíritu. Y por eso se han desarrollado ahí tendencias místicas, pietistas o fundamentalistas. Pero el término carne, como se usa en la Escritura, por lo menos tiene 3 significados. La más elemental o la más obvia. Carne se refiere a esto, a nuestro cuerpo. Carne y huesos. Esto es carne, esto es la materia. Y que no solamente en ese sentido es el ser humano, sino otras criaturas, ¿no? En el segundo lugar, la palabra carne es sinónimo de nuestra finitud, nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, nuestra debilidad. Enfatiza eso, soy carne. No soy todopoderoso, no soy perfecto. Soy finito, soy pequeño, soy frágil. Y en tercer lugar, el significado ético del término carne, que es sinónimo de pecado. Entonces, carne es un término sinónimo de pecado. Y así lo encontramos en el libro de Gálatas. Porque contrastando los frutos del Espíritu con los frutos de la carne, es así como está usando el término también ahí el apóstol Pablo. ¿Cuáles son los frutos de la carne? No está diciendo es lo físico, lo corporal, sino lo está usando en un sentido ético. Los frutos de la carne son, lo acabamos de leer. No, esos son los frutos del Espíritu. Homicidios, borracheras, pleitos, celos, iras, contiendas. Todos sabemos eso, ¿no? Porque todos hemos tenido estas cosas. Algunos más que otros quizá, o algunos más en uno que en otro. Algunos son más contenciosos, otros más pleitosos, cosas, de manera que en todos nosotros encajamos. Eso es lo que es carne, pecado, lo que es fruto de esa rebeldía del hombre para con Dios. Y es así, en ese sentido, que el apóstol Pablo está usando precisamente en este pasaje. Por eso, por carne, en este capítulo debemos entender todo cuanto los hombres traen desde el vientre de su madre. ¿Se acuerdan lo que confesó el salmista en su confesión de su pecado, en el Salmo 51, versículo 5? Reconociendo su naturaleza pecaminosa, diciendo, en maldad he sido concebido. Y todos nosotros, todo el hombre, todo ser humano, vive en esta condición. Y todo cuanto procede de eso, lo cual dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Todo esto es lo que es carne.
ante la ley, cuando nos comparamos entonces ante la ley, que es buena, que es espiritual, descubre esto en nuestro corazón, que somos carne, que somos pecadores. Eso es lo que hace evidencia la ley. Espíritu, por otro lado, se entiende por la restauración de la naturaleza corrompida, cuando Dios en su gracia nos reforma a su imagen. Es entonces que nosotros podemos ser definidos como carne o espíritu. Y en este caso, ahora sí, mencionando lo que Pablo dice en Gálatas, ¿cuáles son los frutos del espíritu? Y ustedes miren cómo es en el mismo, el ser humano puede dar los frutos de la carne o puede dar los frutos del espíritu, eso dependiendo de la dirección de su corazón. Y esa dirección de su corazón depende del principio dominante en su vida, que puede ser el pecado. Cuando el principio que gobierna su corazón es el pecado, el fruto será evidente, como dice ahí en la Escritura, da los frutos de la carne. Pero solamente cuando el hombre es regenerado por el Espíritu Santo, aplicando la obra de nuestro Señor Jesucristo y fundamentado en la elección del Padre, solamente entonces el hombre experimenta ese cambio en su corazón y ese anhelo en su corazón por la verdad. Y entonces produce esos frutos. Por eso son llamados frutos del Espíritu, no frutos de nosotros. Porque de nosotros mismos no tendríamos estos, sino que esos frutos aparecen en nosotros solo como resultado de la obra del Señor en nosotros. De manera que ¿quién de nosotros puede exigir créditos para sí mismo por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Ninguno, sino que todos ellos son la obra que Dios hace en nosotros. Ahora, esta antítesis entre la carne y el espíritu la experimentamos nosotros, porque ahora en nosotros también obra ese espíritu que nos lleva al conocimiento de la verdad. Pero al conocer la verdad, el apóstol Pablo dice: yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué? Porque entonces nos damos cuenta que el hombre por naturaleza no es sino un esclavo del pecado. Y si traemos a nuestra mente lo que era un esclavo no tiene voluntad propia. Un esclavo no hace lo que quiere. Un esclavo hace lo que su amo quiere. Un esclavo hace lo que su amo le dice, lo que su amo le ordena. Y nosotros, aun cuando somos redimidos, no hemos sido del todo o de nosotros extirpado lo que llama el apóstol Pablo en Efesios y en Colosenses el viejo hombre. Esa es la otra manera en que el apóstol Pablo habla de este tema, instando a los cristianos a despojarse del viejo hombre y a revestirse del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Estas son las palabras también de 2 de Corintios: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es en ese proceso en el que está el ser humano, el creyente, el cristiano. El incrédulo no experimenta ese conflicto, porque el incrédulo está completamente dominado por la carne. Y como dice en Romanos 1 al final, no solo comete el pecado, sino además se alegra, se complace con los que pecan, porque eso es lo suyo.
no tiene cargo de conciencia, no siente que ofende a Dios, porque está completamente dominado por el pecado, por la carne. Solo es el cristiano que ha sido restaurado en Cristo Jesús a la comunión con Dios, al conocimiento de la verdad, que por la ley ahora conoce su condición. Pero la regeneración en Cristo no extirpa de nosotros completamente y de una vez totalmente el viejo hombre, por lo cual nosotros luchamos constantemente en nuestro corazón, porque gemimos también esperando ser completamente limpiados del pecado. Ahora tenemos que tomar en cuenta lo que dice Pablo en el capítulo 6. Ciertamente hemos muerto al pecado. El pecado ya no reina como reina en los incrédulos, pero está presente. Aún tenemos vestigios del viejo hombre y aparecen en nuestra vida. En el versículo 15 el apóstol Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. El hombre carnal se precipita voluntariamente siguiendo el deseo del pecado. Es decir, nadie lo obliga a pecar. El pecador no se ve obligado a pecar, sino peca voluntariamente. Es como el alcohólico. ¿Quién lo obliga a tomar? Él toma voluntariamente, él quiere, él busca, él desea. Así nosotros, antes de Cristo, o así los incrédulos, se precipitan al pecado, pero lo hacen voluntariamente porque están esclavizados por el pecado. Pecan voluntariamente. Pero cuando la voluntad del creyente, regenerado por el Espíritu Santo, es guiado por ese mismo Espíritu, haciendo el bien, entonces la perversidad humana se demuestra abiertamente al resistirse obstinadamente por hacer lo contrario. Porque entonces evidencia cuán grande es el desacuerdo que hay entre nuestra naturaleza y la justicia de la ley. Este conflicto que experimenta el cristiano, del cual habla el apóstol Pablo, no aparece nunca en los incrédulos. Este conflicto solo está presente en los creyentes. Son los verdaderos creyentes los que experimentan este conflicto. Porque ahora, por la gracia de Dios, han conocido la verdad y quieren andar en la verdad. Quieren vivir en consonancia con la verdad. Quieren servir a su Señor. Pero entonces se encuentran en este conflicto que dice el apóstol Pablo. Que aún luchamos con esa naturaleza nuestra porque aparece el pecado. Porque en los creyentes, en quienes ha aparecido la regeneración, ha comenzado ese cambio. Ya no somos esclavos del pecado. Por eso decía, regresamos al capítulo 6 de Romanos, donde el apóstol Pablo dice: con Cristo morimos juntamente. Cuando Cristo murió, nosotros también morimos con Él. Pero cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Entonces Pablo dice: ya no pues entreguemos nuestra vida al pecado para vivir como si nada hubiera pasado, sino
presentemos nuestros miembros a la justicia, como los vivos entre los muertos, para hacer lo que es correcto, para hacer aquello que somos enseñados por la palabra de Dios. Son los creyentes los que sienten los efectos de esa regeneración, porque ha comenzado ese cambio en su vida, y sienten solo a partir de eso esa guerra que hay en su propio corazón. Y solo por eso suspiran sinceramente, anhelando esa justicia que la ley de Dios enseña. Es solamente por ese principio que anhelan ser como su Señor. Miren, por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando nos dice que ha establecido él mismo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué propósito lo ha hecho? Para la edificación. Todos estos ministerios mencionados ahí tienen algo en común, que todos tienen que ver con la predicación de la palabra. Todos. En otro momento veremos la diferencia entre ellos, pero en principio todos ellos tienen el propósito de predicar, de enseñar, de instruir la palabra de Dios. ¿Por qué? Juan Calvino dice: porque el medio por excelencia que Dios ha dado para la edificación de sus hijos es la predicación de la palabra. Porque ahí conocemos la verdad. Esa verdad que ignoramos estando sin Dios y sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Ahora conocemos esa verdad, y el conociendo esa verdad la anhelamos. Ese es el anhelo de todo cristiano, la verdad de Dios. Y suspira el creyente sinceramente deseando llegar a esa justicia. Y comienza cuando conoce esa justicia y también identifica el pecado en sí mismo, despierta en su corazón un odio al pecado. El cristiano, el verdadero cristiano es el único que puede sentir odio al pecado, no solo cuando lo ve en otros, sino comenzando por verlo en sí mismo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué es lo que veo en mí? La ley es buena, la ley es santa, la ley es espiritual. Pero encuentro en mí mismo que el pecado aparece. Y cuando aparece, lo odio. Siento aversión al pecado. Ya no me siento contento como antes, ¿no? Que los hombres alardean de sus pecados. El adúltero alardea de sus adulterios, de sus aventuras. El borracho de sus borracheras. El ladrón de sus atracos. No han sido pocos a los que han encontrado porque en Facebook presume de sus armas, de sus ganancias deshonestas, de su estilo de vida injustificado. Alardea, no siente vergüenza, no se esconde, porque no puede, porque es esclavo del pecado, porque se complace en ello y se complace con los que pecan igualmente que él. Solo es el cristiano el que siente pesar en su corazón porque ve el pecado ahora, instruido por la ley de Dios, detecta el pecado en sí mismo y no le gusta y no se gusta. Por eso odia el pecado. Porque si bien hemos sido librados del pecado y de la muerte, aún en nosotros quedan residuos de la carne. Y esos residuos de la carne, hermanos, quedarán en nosotros durante todo nuestro peregrinar en nuestra vida en esta tierra. Nadie llega a ser perfecto en esta tierra. Aunque no faltan los que se creen perfectos. Una ocasión una hermana, le pongo entre comillas, decía: yo ya no peco.
eso lo que le llevaba era estar muy satisfecha con ella misma. Ya no peco. Ahora, ciertamente la Escritura dice en otro lugar que el que está en Cristo no peca. Pero tomó eso fuera del significado que el pasaje debe tener para entonces sentirse muy segura de sí mismo. Y entonces todo lo que hace ya está bien, porque ya no peca. El problema no era preguntarle a ella, sino preguntarle a los demás acerca de ella. Y seguramente no dirían que ya no peca. Porque ninguno de nosotros es perfecto ni alcanza su perfección ahora. Pero de repente aparece en nosotros el espíritu de los fariseos, ¿no? ¿Qué es ese espíritu de los fariseos? En los tiempos del Señor Jesús. Yo no sé cómo se comunica. Que algunos de nosotros oramos como aquel. Señor, te doy gracias porque yo no soy como este hermano que está aquí. Señor, te doy gracias porque yo soy un cristiano ejemplar. Yo sí leo 20 capítulos a la semana de tu palabra. Diezmo de todo lo que recibo, Señor. Te sacaste la lotería conmigo, mira. Casi le dice a Dios qué suertudo eres, ¿no? Ningún ser humano alcanzará la perfección, porque durante toda nuestra vida estamos luchando con eso. Nuestra lucha es constantemente esta antítesis en nosotros mismos entre la carne y el espíritu. Ahora, dice el apóstol Pablo en Efesios, no contristéis el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu nunca actúa solo, sino siempre con la palabra de Dios. En este punto sí aparece lo que llamamos la santificación progresiva. Y algunos cristianos sí avanzarán más y otros quedarán rezagados. Porque caminaremos más hacia la madurez unos que otros. ¿Pero a qué se debe eso? Porque nuestra santificación, como dijo el Señor Jesucristo en San Juan 17, Él oró diciendo, santifícalos en tu palabra es la verdad. Y por eso dice, no contristéis al Espíritu, porque cristiano que no lee la ley, cristiano que no conoce la ley, ¿qué santificación puede alcanzar? ¿Qué santificación puede tener en su vida? Ninguna, o muy poca, o muy lenta. La santificación que el cristiano experimenta, la experimenta a medida que la palabra de Dios va moldeando su vida, su pensamiento, su quehacer, su ser entero. Por eso Romanos 12:2, llegaremos Dios mediante a ese pasaje. Dice, no os conforméis a este siglo. Ustedes ya no pertenecen a este siglo. Ustedes ya no pertenecen a ese grupo de personas sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La misma Escritura hace esa distinción para que nosotros sepamos a dónde pertenecemos. Porque muchos de nosotros todavía vivimos como si nada hubiera pasado en nuestra vida. Como si anhelásemos ser todavía de aquellos que están sin Dios y sin esperanza. Como si fuésemos de aquellos que aún no conocen la Escritura. Y muchos cristianos en su vida cotidiana evidencian cero conocimiento de la palabra de Dios, porque no ha tocado su vida cotidiana. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo entonces que la palabra de Dios nos es dada para santificación. Y por eso el Señor mismo constituyó la predicación de la palabra como medio por excelencia para edificación de los suyos. Y por eso dice también el conocidísimo texto de 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil
¿Cuántos hermanos de ustedes al momento de escuchar la palabra de Dios han aprendido algo nuevo? Ese era el objetivo. ¿Cuántos de ustedes se han sentido molestos con lo que han escuchado de la palabra de Dios? Porque están siendo redargüidos. Porque la palabra está hablando a su corazón y está descubriendo sus afectos, su pecado, y los está llamando al arrepentimiento. Algunos hermanos en confianza de repente, y a veces en broma parece, o a veces la broma esconde una verdad, pero dicen: pastor, ya le fueron a contar, o me sabe algo, o me habla al tanteo. No se necesita eso, porque el Espíritu obrará con su palabra en el corazón de cada uno de sus hijos, instruyendo, redarguyendo, redimiendo, restaurando, reprendiendo, exhortando, amonestando. Lo malo es que a veces no reaccionamos como debiéramos, como dice el apóstol, odiando el pecado que veo en mí, sino que más bien me molesto por el que me señaló el pecado o por el señalamiento del pecado y le doy la vuelta, justificándome a mí mismo. No entiendo lo que hago, dice el apóstol Pablo. Quiere decir que las obras motivadas por debilidad de la carne no las reconoce como suyas, puesto que las detesta. Ya no lo hago yo. No es una excusa, porque debemos tener cuidado. Aquí hay otro error. Muchos cristianos, sobre todo de ciertos círculos, dice, cuando pecan, el diablo me hizo hacerlo. Ahora, miren lo que está sucediendo. Estamos haciendo la misma cosa que hizo Adán y Eva cuando pecaron. No reconoció su responsabilidad, sino que está buscando un chivo expiatorio. Y Adán le echó la culpa a Eva. Y Eva le echó la culpa a la serpiente. Ya la serpiente no se pudo hacer en ningún lado. Pero nosotros también, si hacemos ese tipo de justificaciones y pensamos que lo que Pablo está diciendo es, yo no lo hice, que es una excusa, porque lo que hago no lo hago yo. No es que Pablo esté esquivando su responsabilidad, todos somos responsables, sino que el apóstol nos está diciendo que todas las obras que son motivadas por la debilidad de la carne, no las reconoce como suyas, puesto que las detesta. Anhelando siempre el bien que Dios quiere, que Dios le ha revelado. Porque lo que Dios quiere de todos nosotros es que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Por eso, hermanos, lo que Dios quiere de nosotros no es solamente una confesión de nuestros labios, Jesús es Señor, y punto, se acabó. Sino que estamos aprendiendo ahora lo que significa esa confesión de que Jesús es mi Señor. Porque esas implicaciones son muchas para mi vida, porque ahora debo vivir bajo ese principio de que Dios es el Señor de toda mi existencia. Pero aunque anhelo vivir bajo ese principio, encuentro los vestigios de la debilidad de la carne en mí. Y entonces descubro que me enojé contra mi hermano. No se lo dije, pero en mi corazón lo odié.
y eso es pecado. Y me enojo contra mí mismo. Y encuentro esas debilidades en mi carne y no las quiero. Reconozco la debilidad en mí, pero anhelo la verdad de Cristo y caminar por ellas. Pablo se queja solamente de no poder realizar el bien que quisiera con tanta dedicación como fuera necesario, por reconocerse y verse a sí mismo atado, desfalleciendo cuando no quisiera desfallecer y cojeando por la debilidad de su carne. Por eso, hermanos, es que la vida cristiana no es un camino en ascenso continuo a la perfección, sino es un camino sinuoso. En nuestro andar en Cristo tropezamos, caemos, pero el cristiano siempre se levanta, porque tiene una comunidad que por la palabra de Dios iniciando, por eso la importancia de la predicación y lo que dice Pablo, ella instruye, ella redarguye, ella enseña, porque ese es su propósito para llamarnos a volver. Luego tiene una comunidad que en constante oración debe llevarle para que Dios nos sustente a todos, no una visión egoísta, sino una visión de comunidad, de orar unos por otros, de pedir unos por otros, pidiendo que todos seamos edificados para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Por eso dice en el versículo 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Queriendo decir que cuando mi corazón examina la ley y se goza en la justicia que esa ley enseña, lo que en verdad sucede cuando se odia la transgresión, confiesa y reconoce que la ley es buena. Ahí está lo que enseña la ley, que es la justicia, y reconoce que la ley entonces es buena y enseña lo que es correcto, y como hemos insistido, descubre el pecado en su corazón y confiesa y reconoce que la ley de Dios es buena y confiesa el pecado que hay en él. De manera que el testimonio apostólico dado aquí, cuando él se confiesa como un sentimiento espiritual, mencionando que está en desacuerdo con su carne, porque los fieles se sienten impulsados de un entusiasmo tan grande por la obediencia hacia Dios, el verdadero cristiano, que por eso al mismo tiempo reniega de su carne. No estamos a gustos con nosotros mismos, sino odiamos lo que vemos de los frutos de la carne en nuestro corazón, en nosotros mismos, y por ello gemimos y debemos gemir delante de Dios. El apóstol Pablo entonces en todos estos versículos, hermanos, va a este punto. El verdadero cristiano experimenta ese conflicto y no debe desanimarse, sino al contrario, estar seguros que la obra de Dios se está haciendo en su corazón, porque de otra manera no sentiría ese anhelo por la verdad, por la justicia que Dios está revelando. Y no sentiría ese odio de su propio pecado, más bien se sentiría satisfecho si no estuviera en Cristo. Y esta lucha nos acompañará, hermanos, toda nuestra vida. Porque el día que dejemos de tener esta lucha en nuestro corazón, será el día en que nos presentemos delante de nuestro Señor, cuando muramos.
Concluye todo este argumento el apóstol Pablo en los versículos 24 y 25, exclamando: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol demuestra que no solamente tenemos que batallar contra nuestra carne, sino que también necesitamos gemir continuamente y lamentarnos delante de Dios por causa de nuestra infelicidad y de nuestra miseria. Y esto, hermanos, es lo que nos recuerda cada vez que nos reunimos el punto en nuestro orden de culto que dice confesión de pecados. No es por mera tradición y mera costumbre que debemos llegar a este punto, sino es para recordarnos esto y para mantenernos conscientes de cuál es nuestra lucha, porque esa lucha la hemos vivido en la semana que ha transcurrido. Porque en todos los días y en todas las tareas que has cumplido, hermano, en la semana pasada, la semana que ya concluyó, ¿cuántos pecados has cometido? Si ves tu vida a la luz de la ley de Dios y de la justicia que te está enseñando ahí. No se trata de tener una baja autoestima, porque algunos dirían eso, sino se trata de ser honestos delante de Dios. Cuando venimos a ese punto de la confesión de pecados, es a este punto, a que te veas delante de Dios, porque es ante Él a que vivimos, como dijeron nuestros padres, coram Deo. Pablo, expresándose aquí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La palabra cuerpo tiene el mismo significado que el hombre exterior o sus miembros. San Pablo quiere dar a entender con eso el origen del mal que está en el hombre que ha abandonado la ley de Dios y su estado original como fue creado en el Edén. Y por eso se ha hecho terrenal. En este sentido también la palabra terrenal es sinónimo de pecado. Lo que está en el hombre, así caído, se encuentra corrompido e impuro, de modo que con razón puede decirse que su alma ha cambiado de naturaleza y se ha convertido en cuerpo. Lo que Pablo está diciendo, ¿cómo yo puedo ser librado del pecado? ¿Cómo puedo yo ser librado de esta oposición a Dios y recuperar aquella justicia en la cual originalmente fui creado? Porque el hombre fue creado perfecto, puesto que el Señor dice en el capítulo 1 de Génesis y al final, y vio Dios todo lo que había creado y era bueno en gran manera, y eso incluía al ser humano. Es el anhelo nuestro entonces recuperar aquella justicia, aquella integridad en la cual fuimos creados, reconociendo que a causa de nosotros mismos nos corrompimos, nos volvimos inútiles, como dice la Escritura, porque nosotros dejamos a Dios y dejamos de conocer la justicia y en su lugar hemos practicado la injusticia. Pero ahora hemos recuperado la vista para poder ver lo que es verdadero y distinguir de lo que es justo de lo que es injusto, lo que es bueno de lo que es malo, y anhelar en nuestro corazón lo que es bueno, lo que es recto, lo que es justo, lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pablo termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, yo mismo, instruidos por la palabra de Dios, nos dirigimos hacia la justicia, hacia el cumplimiento de la justicia que Dios revela en su ley. Y seguimos luchando. Detestamos el pecado que vemos en nosotros. Y por eso necesitamos pedir a Dios perdón constantemente. Porque somos conscientes de que hemos faltado a la integridad, a la perfección que la ley requiere
pero también sabemos que llegaremos al día en que esa perfección será plena, porque esa perfección no es una ganancia nuestra, sino esa perfección también será una obra de Dios en nosotros, y se nos será dado como un don. Nos recuerda de esta lucha que tenemos nosotros el Catecismo de Heidelberg en su pregunta 127, cuando trata la sexta súplica de la oración del Señor. No nos metas en tentación, es la súplica, mas líbranos del mal. Es decir, dado que nosotros somos tan débiles que por nosotros mismos no podríamos subsistir un solo instante, y dado que nuestros enemigos mortales, como son Satanás, el mundo y nuestra propia carne, nosotros, nos hacen continua guerra. Cuando suplicamos a Dios, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, es como si le dijéramos, dígnate sostenernos y fortificarnos por la potencia de tu Espíritu Santo, para que podamos resistirles valerosamente y no sucumbamos en este combate espiritual hasta que logremos finalmente la victoria. Es decir, hermanos, pidamos a Dios que en este conflicto Dios nos sustente. Su Espíritu obra en nosotros y su palabra nos guíe todos los días de nuestra vida. Si somos conscientes de este conflicto, anhelaremos entonces más y más la palabra de Dios. Anhelaremos más y más la comunión de los santos. Y anhelaremos más y más conocer la palabra de Dios. Solo entonces nos reuniremos como lo hacemos hoy, convencidos de lo que necesitamos, convencidos de lo que es bueno para nosotros. De otra manera, esta reunión sería una mera reunión social. Nos vemos unos a otros. ¿Y qué? Pongamos la verdad ante nosotros y sigámosla, porque solo de esa manera seremos edificados como es menester que lo seamos. Oramos. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Cuando estábamos sin ti, sin esperanza alguna, perdidos en nuestros delitos y pecados, Señor, no sentíamos ninguna carga, pero no sabíamos lo miserables que éramos, lo perdidos que estábamos, los infelices que éramos, hasta que hiciste proclamar tu palabra a nosotros, y entonces, Señor, nuestro pecado se evidenció, entonces brilló la verdad también, y entonces obraste de tal manera, Señor, que nos llevaste a postrarnos delante de ti y a reconocer tu verdad como norma para nuestra vida. Pero desde ese punto, Señor, vivimos en este conflicto de querer lo que es verdad, lo que es correcto, lo que es justo, lo que es santo. Pero también con pesar, Señor, mirar en nosotros mismos los vestigios del pecado, que no hacemos el bien que queremos, sino es más fácil hacer el mal que no queremos, Señor. Y nos sentimos sumamente tristes delante de ti. Podemos decir con el apóstol Pablo, al mirar nuestros pecados, Señor, miserables de mí, y anhelando ser, Señor, librado completamente del pecado y ser abrazados completamente por la justicia tuya, Señor. Pero esto solo será hasta que lleguemos, Señor, a ti. Entre tanto, en nuestro peregrinar, sé con nosotros, Padre, y guárdanos
Obra de tal manera en nosotros, Señor, hasta que lleguemos a la perfección del varón perfecto, a la victoria en la vida cristiana. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido republicada. Gracias a Dios por comunicárnosla y por su gracia y bondad, por su Espíritu, que es quien hace que esa palabra sea eficaz para nuestras vidas y gocemos de la bendición de la redención. Gracias. Vamos a responder ahora nosotros, puestos en pie, a esta palabra que ha sido publicada con el Salmo 335. De la parte número 15 del himnario, confianza y valor en pruebas y conflictos, himno 335, siempre venciendo, siempre triunfando, por J.R. Sweeney y letra traducida por Vicente Mendoza. Amén.